para elaborar un índice de felicidad o una idea de felicidad, necesitamos una idea universal de cómo es la felicidad. Estos caras que pongo aquí es un estudio de un psicólogo que se llama Paul Ekman, que hablaba de las emociones universales, que no solamente son universales en toda la humanidad, sino que además, bueno, tengo aquí una dicotomía, no sé a dónde acercarme. Como podéis ver ahí, la primera, pues eso es ira, ¿no? Eso todo el mundo lo identifica en cualquier cultura. No solamente la sentimos en cualquier cultura, sino que además la comunicamos, la expresamos de la misma forma. Tenemos también pues el miedo, el asco, la sorpresa, la felicidad y la tristeza, ¿no? Incluso son emociones que son difíciles de imitar. Solamente son microexpresiones que se te vienen solas, ¿no? Entonces, si hablamos de emociones, estamos hablando de universalidad. Entonces podemos hablar de una idea universal de felicidad. Sería la siguiente pregunta. Por lo menos desde un principio universal podríamos plantearlo. También nos viene bien para la comparabilidad, ¿no? Si queremos comparar qué país es más feliz que otro o qué región es más feliz que otra, como un índice de desarrollo como el que planteaba Rafael, no monetario, pues necesitamos esta taxonomía. Entonces, de cara a la felicidad tenemos la cuestión emocional. ¿Cómo te sientes, no? Me siento culpable, me siento aburrido, me siento triste, o me siento alegre, me siento excitado, me siento contento, ¿no? Eso podríamos clasificar entre emociones positivas y negativas. Las negativas al principio son malas y las positivas son buenas, ¿no? Implica una cierta simplificación, ¿no? Porque realmente, bueno, pues algunas emociones negativas pues son necesarias para los seres humanos, pero digamos en el constructo de los estudios de felicidad se interpreta de la siguiente forma. Después está lo hedónico, que sería otra dimensión de la felicidad, sería lo que nosotros sentimos. Lo que nosotros sentimos, pero no a nivel emocional, sino a nivel de los sentidos. Por ejemplo, si me pellizca, me duele. Si, por ejemplo, escucho una melodía que me gusta, pues hedónicamente me siento bien. Es otra dimensión. La primera tiene las emociones, lo segundo con los sentidos. Veo algo que me gusta mucho, pues lo disfruto. O al tacto, ¿no? O al gusto, me estoy comiendo algo que me gusta mucho. Lo primero lo podemos medir, la emocional, preguntando a lo mejor algunas encuestas, como la encuesta Gallup, elaboran índices preguntando a la gente: ¿sintió amor el día de ayer? ¿Sintió ira? ¿Sintió celos? ¿Sintió vergüenza? Entonces ahí se pueden hacer algunos indicadores de este tipo. Lo hedónico es más en el laboratorio, más bien, ¿no? Porque es muy difícil de medir, pues con algunos indicadores. Después lo cognitivo es cómo pensamos de cómo nos sentimos, cómo evaluamos. Al principio de la charla os he preguntado cómo estáis, ¿verdad? Es una pregunta que hacemos en nuestra sociedad muy comúnmente. Pero imaginaos que en vez de decir bien o mal, os pregunto ¿cómo estáis? Pero decídmelo si estáis muy insatisfechos, normal, satisfechos o muy satisfechos. Es como una escala Likert, ¿no? O más fácil, del 0 al 10, si valoráis vuestra vida del 0 al 10, vuestra satisfacción en este momento, ¿qué número le daríais? ¿Un 0, un 1, un 2, un 3, 10? Por ejemplo, levantad la mano los que evaluaríais vuestra satisfacción con la vida como un 0. Con un 1, con un 2, un 3, un 4, un 5. Por aquí se vienen algunas manos. Un 6. También algunas manos por aquí. Un 7. ¡Uy! ¿Cuántas manos? Madre mía, me había asustado. Un 8. Vale, hay menos manos. Un 9. Vale, también hay unas manos por ahí. Y un 10. Ahí hay unos campeones, señor. A vosotros no he visto. Bien. ¿A que ponga una ronda a los de los 10? Eso. Fijaros, prácticamente en todas las culturas, esto lo hago muchas veces, casi nadie levanta la mano cuando es del 0 al 4. Casi todo el mundo se considera que es feliz. Y casi el máximo o la moda se encuentra en el 7, más o menos, 7, 8, o sea, que después el 10 hay algunos poquitos también. Y esto es prácticamente en muchas culturas. En otras, hay algunas culturas, como por ejemplo los daneses, que tienden a decir más el 9 que el 8 o el 7.
y otras como los italianos, pues que tienen que ir un poco más abajo, ¿no? Pero el caso es que podemos medir la felicidad a nivel evaluativo. Comentaba Rafael que esto es muy líquido, ¿no? Y hay bastantes estudios que demuestran que depende de en qué momento te encuentres, a lo mejor le dices 7, otro dices 6, te toca la lotería y justo después dices una nota alta. Hay estudios que realmente estudian esto, ¿no? Y demuestran que hay cierta inestabilidad, ¿no? Después, la cuarta dimensión de la felicidad es la mística, que esa se ha estudiado más bien poco, ¿no? Pues las personas que rezan o la gente que medita. Bueno, la forma que se ha estudiado esto ha sido a nivel neurológico. Te ponen así unos cables en un laboratorio y comparan a la gente que hace meditación o que es religiosa con gente que no, y ven qué impacto tiene la meditación. Los economistas hemos estudiado muy poquito sobre esto, ¿no? Entonces, estos son, digamos, las definiciones que en los estudios de felicidad, que estamos tanto economistas como psicólogos, como sociólogos, es algo transdisciplinar, pues manejamos, ¿no? Obviamente, pues están, pues, pueden ser contradictorias o a veces complementarias. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho, poner el ejemplo de Sigmund Freud. Sigmund Freud, cuando estaba muriendo de cáncer de garganta, él tenía mucho dolor, pero estaba trabajando. Entonces, hedónicamente estaba muy mal y evaluativamente estaba bien porque seguía trabajando, contestaba sus cartas. El médico le administró morfina. Entonces, hedónicamente estaba muy bien, pero cognitivamente se sentía muy mal porque la morfina no le permitía avanzar en sus investigaciones. Entonces, ahí hay como ciertas contradicciones. De hecho, Sigmund Freud eligió no administrarse morfina, o le pidió al médico que se la administrara para poder seguir avanzando con sus estudios, ¿no? O sea que a nivel, nosotros los economistas nos gusta dedicarnos también a las cuestiones de elección. Entonces, en este nivel, pues encontramos estos paralelismos y estas complementariedades. Y antes de seguir avanzando, quería hablar de Edgar Morin, o Edgar Morin, ¿no? Que hablaba de la teoría de la complejidad. Que esto condiciona bastante los índices de felicidad que estamos hablando y cómo los manejamos también en economía, ya que estamos Economistas Sin Fronteras y muchos de nosotros pues tenemos esa formación. Él hablaba de racionalidad contra racionalismo, ¿no? La racionalidad es cómo nosotros vemos el mundo y lo vamos ampliando según vamos hablando con los demás, vamos ampliando nuestras miras, vamos abriendo nuestras mentes, vamos reformulando nuestras teorías. El racionalismo es tenemos una teoría y ahí nos quedamos, ¿no? Y lo que no vaya en contra de lo que nosotros vemos, pues no lo rechazamos como algo innecesario, algo que no es bueno, ¿no? O nos reímos de él, o decimos, no, esto que no va en la teoría, esto no existe, ¿no? Y este problema pues lo tenemos mucho en economía. En economía vemos a los seres humanos y a las empresas de forma unidimensional. El ser humano, el Homo economicus, pues es un ser humano pues que se dedica a consumir, es egoísta, es competitivo, es maximizador, es racional, no tiene emociones. Y bueno, se parece un poco al tío Gilito, ¿no? Al tío de Pato Donald, pues que se revuelve en dinero todo el tiempo. Volviendo a Sigmund Freud, seguro que él tendría mucho que decir sobre esto, ¿no? Si encontramos un ser humano realmente como ese. El caso es que es un constructo racionalista. Es una forma de ver el mundo que además te hace verte a ti mismo, ¿no? Entonces, realmente, dentro de ese constructo racionalista, pues tenemos el Producto Interior Bruto, que es un poco como Dios, ¿no? Lo comentaba muy bien Rafael. Pues cuando en la noticia dice que el Producto Interior Bruto ha subido, pues todo el mundo se pone muy contento y la persona que da las noticias, estamos saliendo de la crisis o está todo muy bien. Cuando está bajando, pues todo está mal, ¿no? Está muy mal porque por la ley de Ockham pues se destruye trabajo, tal. Como nos ha explicado Rafael también, pues puede ser que aumente el consumo de droga, aumente la prostitución y está aumentando el Producto Interior Bruto, o se degrade se degrade el medio ambiente porque estamos haciendo demasiada presión a nivel ecológico de los recursos que hay. Entonces es un indicador que es completamente materialista, unidimensional, basado en el dinero, en lo monetario. Todavía no acabo de pillar el tranquillo de esto. Entonces aquí, yo soy economista, entonces no me gusta mucho la gráfica, pero siempre tenemos que traer alguna gráfica, ¿no? Esto es Estados Unidos. En Estados Unidos hay indicadores de bienestar. Le preguntas a las personas cómo de felices son de 0 al 10, sumas a todas las personas de Estados Unidos o de España y haces una media. Entonces ves la media de felicidad.
La medida de felicidad es aquella línea que va bajando. Es el porcentaje realmente de los que dijeron que son muy felices. Va bajando. Y el producto, empieza la serie en 1946 y más o menos a mediados de los 50, 60 empieza a bajar. Sin embargo, el Producto Interior Bruto per cápita empieza a subir. Esto lo tenemos en Estados Unidos, que hay series temporales bastante buenas de felicidad. No traigo gráficos para España porque realmente no tenemos buenos datos de felicidad y los que tenemos los elaboran fuera. No, el Instituto Nacional de Estadística no los elabora. Entonces, el caso es que el Producto Interior Bruto per cápita, que es todo lo que se ha producido, el valor monetario de todo lo que se ha producido en un país, dividido por el número de población, aumenta vertiginosamente, mientras el porcentaje de personas que levantan la mano diciendo 10 va bajando. ¿Por qué? Bueno, pues, no sé, no tengo mucho tiempo para elaborar las teorías, pero os las podéis imaginar. Menos oportunidades de ocio, que realmente después se demuestra que tienen que ver con la felicidad, este consumismo bestial, una idea de felicidad basada en el consumo, esta obsolescencia planificada y percibida, capitalismo de destrucción creativa que decía Schumpeter, y otras muchas teorías también, que esta comparación con los demás. El caso es que ahí le he pillado. El caso es que tengo que tocar a este. El caso es que realmente esto que os he enseñado es la paradoja de Sterling. Resulta que si yo os apunto, no solamente os apunto en una hoja Excel cómo de feliz os sentís, sino que además os apunto cuánto dinero tenéis, y empiezo a hacer correlaciones y relaciones entre vuestra felicidad y el dinero que tenéis, resulta que ahora mismo sale significativo. ¿Sabéis lo que significa significativo? Pues que cuando aumenta el ingreso, aumenta la felicidad. La palabra significativo es muy fuerte, ¿no? Es algo que es significativo, es algo importante. Bien, hay un economista que se llama Dreide McCloskey, de Estados Unidos, que habló un poco de toda la ciencia económica, de cuando utilizamos la palabra significativo, variable significativa, qué queremos decir. Y muchas veces algo que es significativo no es que sea en magnitud importante, simplemente que se relaciona significativamente. Un artefacto estadístico nos dice que es así. Entonces, si imaginaros que yo apunto que hago un análisis de este tipo, de todos los españoles, la felicidad de los españoles y los ingresos de los españoles, y los correlaciono. Y nosotros tenemos un indicador que lo llamamos R cuadrado, que vale 0 si el ingreso no afecta para nada a la felicidad, y vale 100 si afecta completamente, ¿no? O sea, del 0 al 100, ¿cuánto diríais que los ingresos afectan a la felicidad en España? De 0 a 100. O sea, ¿trae el dinero a la felicidad? Sí, vamos a decir sí, porque es significativo, pero ¿en qué porcentaje trae? 70% dicen por aquí, 80, 50. Si normalmente se hacen estas estimaciones, te saldrá más o menos que en un 0,1% del dinero trae la felicidad. En un 0,1%, R cuadrados de 0,001, más o menos, dependiendo la serie y dependiendo. El caso es que esta gráfica que vemos aquí, y aquí también tengo aquí un trastorno bipolar, el caso es que vemos que a niveles bajos de ingreso, y esto nos dan también, esto lo dice la teoría económica, pero los datos también nos lo confirman, a niveles bajos de ingresos, ingresos pequeños, aumentos del ingreso aumenta mucho la felicidad, pero llega a un nivel en el que prácticamente no aumenta nada y a veces incluso la baja. Hay gráficos que hacen así, hay teorías que dicen que hace así. Claro, tenemos como un punto de saciedad, que llamamos los economistas. A partir de ahí, más dinero compra felicidad. Satisfaces unas necesidades básicas materiales, ¿y para qué quieres más dinero? ¿Para qué mucha gente trabaja para más dinero, si realmente no compra más felicidad? Nos dice la evidencia. No compra más satisfacción. Aquí estamos utilizando la medida evaluativa, pero también en la emocional sale todavía menos significativo, mucho peor. Claro, esto a los libertaristas y a los neoliberales no les gusta nada, porque entonces dices, bueno, pues a los que tienen mucho dinero vamos a quitarle, que no cambie para nada su felicidad, y a los que tienen poco vamos a darle la renta básica de hablaba Miren, por ejemplo. No les gusta porque piensan o creen que tienen esa... Daniel Kahneman lo llama una ilusión de enfoque, focusing illusion, de que el dinero realmente les trae la felicidad, pero realmente, empíricamente,
Nos dice esto lo contrario. Si hacéis una búsqueda en Google de felicidad o happiness, os salen fotos como esta. No me ha salido ninguna foto de nadie con un fajo de billetes, ¿no? Y sin embargo seguimos pidiendo el PIB como indicador de bienestar. Nadie sale con un fajo de billetes, sale pues la gente en la naturaleza, la gente relacionándose, riéndose, tal. Justo lo contrario que defiende una economía capitalista, o una que gira en torno del dinero, que convierte una economía de mercado, que al final se convierte en una sociedad de mercado en el que todo está en venta. ¿Cuánto? 10 minutos. Bien, estamos bien. Creía que habías dicho 1 minuto, entonces eso ya no me gusta tanto. Bueno, el caso es que si tú haces esos análisis y mides con algunos indicadores muy malos, porque ¿cómo mides la afectividad? ¿Cómo mides la naturaleza? ¿Cómo la evalúas? Si haces eso con indicadores subjetivos normalmente, si haces esos análisis, realmente te sale efectivamente unos R cuadrados que van al 20%, al 30%, cuando lo relaciones con las relaciones con los demás. Usted tiene buenos amigos con los que contar, pues eso está muy relacionado con la felicidad. Usted hace deporte, hace voluntariado, va al campo muchas veces, o eso está bastante relacionado. Un Tarminta diría sobre esto: sentido común altamente sofisticado, que es lo que hacemos los economistas, algo que sabíamos, pero el caso es que después en la realidad adoramos otros dioses, ¿no? Y ahí, bueno, esto es que si no me meto en el tiempo, hay cosas que no podemos observar, no podemos medir, y como bien decía Rafael, pues asumimos que no existen. Pero realmente muchas veces lo inmedible es lo realmente valioso. Yo ahora puedo medir muy bien el dinero que lleváis en vuestros bolsillos, los saco y los cuento. Y vuestra satisfacción pues es bastante volátil, es voluble, pero realmente es muchas veces lo que importa para la vida de las personas, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta lo suficiente. Pero ojo, mucho cuidado. Y aquí, bueno, no está Miren, se ha ido ya, pero mucho cuidado con cambiar el podio. Tenemos el PIB en el podio, vamos a poner ahora la felicidad, ¿no? Hay que tener mucho ojo. Si hablamos del buen vivir, porque la felicidad, decía Rafael, y estoy de acuerdo con él, la felicidad, los indicadores de felicidad no es lo mismo que buen vivir. Hay distintas formas de buen vivir. Y hay una pluralidad de culturas, de factores, de ideologías, de formas de... Entonces, muchas veces se puede imponer una forma de vida, ¿no? Desde el punto de vista rawlsiano, ¿no? Pues ahí cada uno debería llevar la vida que pudiera, ¿no? Entonces, si realmente hablamos, por ejemplo, del buen vivir, lo que es para los indígenas ecuatorianos, que hemos tenido Fernando y yo la posibilidad de estudiarlos un poquito más de cerca, pues es completamente distinto a lo mejor que la idea que tenemos en España como colectivo. Pero es que a lo mejor la idea que tiene esta muchacha sobre buen vivir es distinta a la que tiene este muchacho, ¿no? Entonces, realmente hay que tener mucho ojo, porque a nivel de representación podemos caer en racionalismos, ¿no? Cambiar un dios por otro. Hay otros indicadores, Rafael ha comentado algunos. Yo he traído uno que también funciona en el plano cartesiano, ¿no? Fijaros, ahí está Estados Unidos y Costa Rica. La esperanza de vida, pues que parece que es una cosa buena para las sociedades, el vivir mucho en general, porque es realmente una media, pues es más o menos igual en los dos países. La satisfacción media, es decir, contar las personas que hay y bueno, dividir la suma de satisfacciones por las personas, pues más o menos la misma, pero la huella ecológica pues es mucho mayor en Estados Unidos. Huella ecológica entendiéndose como el uso que se hace de los recursos y también los desechos que se vierten sobre el planeta, ¿no? Entonces, es un indicador de rentabilidad. Esperanza de vida por felicidad media, que le llaman Happy Life Years o años felices, que es un constructo realmente dividido entre lo que estamos gastando. Beneficios partido por inversión. Los beneficios que tenemos, nuestra esperanza de vida como indicador de salud, nuestra felicidad como indicador hedónico de satisfacción, y el daño que estamos haciendo al planeta. Entonces, esto lo hacen en Inglaterra, en el New Economic Foundation, y bueno, es interesante, también es cartesiano, pero realmente no termino. ¿Me queda? 5 minutos. Bien, me va a sobrar incluso un par de minutos, posiblemente. Realmente, yo os había prometido que os iba a traer índices de buen vivir. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cómo hacemos un índice de lo que ha explicado Miren?
¿no? Ese constructo complejo de cosas, ¿cómo hacemos un índice? Necesitamos a lo mejor índices para monitorizar, o sea, yo no estoy en contra de los índices, pero cuando dices, he hecho un índice que representa tu bienestar, a una persona, la participación que ella comentaba, se pone en entredicho. A ver, si yo te digo, tanto ganas, tanto feliz eres, eso es una imposición. Si yo te pregunto, ¿cómo de feliz eres? Y del 1, del 0 al 10, hay menor imposición ahí. No hay tanta imputación de lo que a ti te hace feliz. Yo después lo puedo relacionar y buscar variables de política económica para que los estados realmente aumenten el bienestar. Bután, que comentaba Rafael, es un buen ejemplo de estado pues que mide el bienestar y trata de fomentar ese bienestar general, ¿no? El caso es que este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero muy resumido. Si lo mides, no lo ves. Si no lo ves. O sea, si no lo mides, pues lo ves. Si tú estás experimentando algo, esto Fernando y yo lo hablamos muchas veces, estás esperando un momento de satisfacción y tú sacas tu cámara de fotos o empiezas a evaluarlo o empiezas a compararlo, pues posiblemente te lo pierdas, ¿no? Entonces esa excesiva métrica que tenemos los economistas para elaborar índices, que reciben muchas críticas y también me gustaría hacer eco de ellas a la hora de elaborar una idea del buen vivir. Porque no, realmente tratas de meter todo en un paraguas y eso es un riesgo. Pero mejor un índice bueno o un índice con críticas que ningún índice o con un indicador. Poner en el podio la felicidad por encima y quitar el PIB me parece un progreso, aunque tenga muchas críticas. Yo hablando, y termino con una anécdota, hablando con un amigo en un congreso, cuando empezaba esto de la economía de la felicidad, dice, yo me dedico a temas de felicidad. Y le explicaba lo que era y me dijo, mira, eso a mí me parece una porquería lo que está. No dijo porquería, pero dijo, me parece una porquería lo que estás explicando, ¿no? Y yo me quedé así pensando, no quiero ofenderte, pero bueno, la verdad fue honesto, ¿no? A mí me gusta que la gente sea honesta conmigo. Y yo le contesté, y dice, sí, bueno, puede que sea una porquería estos indicadores de felicidad, pero más porquería es el PIB. Y al final dijo, me has convencido, voy a tu charla. Muchísimas gracias por vuestra atención.